Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver lo referente a deformación en 3 dimensiones y cómo nos afecta una carga sobre esto. Se llama módulo de Poisson. Sí, pues básicamente de lo que se trata es lo siguiente. Ustedes pueden tener un elemento, en este caso una pequeña barra, a la cual le aplican una carga sobre el eje, en este caso X. A la hora de que aplican la carga sobre el eje X, este elemento trata de alargarse sobre este eje X. Vamos a tener una deformación unitaria en X. Si observan, aquí estoy indicando que es epsilon X sobre 2 y del otro lado también sobre 2, porque al final de cuentas, pues simplemente la deformación total sería sumar las dos, que nos daría simplemente deformación unitaria sobre X. Pero a su vez, a la hora que se larga sobre el eje X, se va a cortar sobre el eje Y. Si observan aquí, se está cortando mi elemento, tanto en la parte superior como inferior. Y en el eje Z también se va a cortar. ¿Qué quiere decir? Que al aplicar la carga sobre el eje X, no solamente me afecta el resultado sobre ese eje, me afecta sobre los 3 ejes. El único detalle es que hay que ver o entender cómo podemos relacionar esto o cómo se maneja. En este caso, esto se llama módulo de Poisson, ¿sí? Y el cual nos dice que el cociente de la deformación en dirección lateral entre la deformación axial se le conoce como relación de Poisson o módulo de Poisson y se le denota con la letra griega nu. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un módulo que nos va a permitir relacionar cómo se deforma un elemento cuando no aplicamos la carga sobre ese eje, sino sobre otro eje. Estamos hablando aquí que tenemos 3 ejes, eje X, eje Y eje Z. Ahora, ¿cómo analizamos el módulo de Poisson? ¿O cómo lo determinamos? Habíamos dicho que el módulo de Poisson es de formación lateral, en este caso sobre el eje Z y el eje Y, ¿sí? De formación lateral. La podemos tener sobre el eje Z o sobre el eje Y. Sobre la deformación axial, que es la que tenemos sobre el eje X. Se observan, ¿por qué es negativo este módulo? Porque este valor nos indica que la deformación de Z es compresión, mientras que en X es tensión, por tanto nos da negativo. Deformación en Y también es compresión y en X positivo. Si despejamos nosotros la deformación sobre el eje Y, es el menos el módulo de Poisson por la deformación en X. La deformación en Z es módulo de Poisson por deformación en X. Los dos son negativos. Esta es la relación que se maneja. Ahora, la relación del módulo de Poisson, pues para los diferentes materiales de ingeniería varía entre 0.25 a 0.35. Tome nota de esto y continuamos.
¿Continuamos, jóvenes? Sí, profe. Ok, dejan salir un momento para aceptar a sus compañeros que van llegando. Ok, continuamos. Ahora, el módulo de Poisson lo podemos nosotros manejar en el plano, en el espacio. Vamos a verlo primero en el plano. Consideremos nosotros que inicialmente tenemos un elemento, un cuadrado, el cual, pues, en determinado momento le podemos aplicar un esfuerzo sobre el eje X y un esfuerzo sobre el eje Y. Si nosotros aplicamos el esfuerzo sobre el eje X, vamos a tener una deformación sobre el eje X, atención. Y si nosotros aplicamos el esfuerzo sobre el eje Y, vamos a tener un alargamiento, ¿sí? Sobre el eje Y, por separado, pero en realidad están actuando mis dos elementos. Por ahí nosotros vimos que esfuerzo, cuando vimos el diagrama esfuerzo de formación, es módulo elástico por deformación unitaria. Por tanto, el esfuerzo en X es igual a el módulo elástico por la deformación en X1. X1 es la que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que eso va a producir esfuerzo, pero si nosotros despejamos la deformación unitaria en X, pues sería esfuerzo es igual, deformación unitaria 1 es igual a esfuerzo en X sobre. Ahora nosotros sabemos que la deformación unitaria X2, de acuerdo a las ecuaciones que pusimos anteriormente, es igual a menos módulo de Poisson por deformación unitaria en Y. Pero la deformación unitaria en Y es esfuerzo en Y sobre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar los dos efectos que me producen tanto el esfuerzo en X como el esfuerzo en Y para determinar la deformación sobre nuestro eje X. ¿Qué sería? Pues la deformación que produce el esfuerzo en X va a ser alargamiento sobre ese eje, pero el esfuerzo en Y me va a producir acortamiento. Entonces vamos a tener que restar ahí esta condición. Al hacer eso, nosotros vamos a llegar a esta condición. Deformación total en el eje X es igual a deformación X1 más deformación X2. Por tanto, la deformación vamos a tener sobre el eje X, pues va a ser esfuerzo en X sobre módulo elástico menos módulo de Poisson por esfuerzo en Y sobre módulo elástico. Esta es la deformación que tenemos sobre el eje X. Para el eje Y es algo similar. Si observan, ¿qué es lo que cambia solamente? Pues que, en el eje Y lo que me produce alargamiento es el esfuerzo en Y y lo que me produce cortamiento es el esfuerzo en X. Toma nota de estas dos ecuaciones porque son las que vamos a estar manejando. Por favor.
¿Podemos continuar? No. Permítanme, profe, por favor. Un momento, Ok. profe. Hasta me asustan, ¿eh? Y yo me estaba quedando durmiendo. No, no asusten. ¿Me lo puedes pedir otra vez? Bueno, continuamos. Esta relación también se puede manejar en el espacio o en tres dimensiones. ¿Qué hacemos? Pues simplemente que a la ecuación que tenemos inicialmente, por ejemplo, la deformación en X, el esfuerzo que tenemos en X nos va a producir un alargamiento, pero podemos tener un esfuerzo en Y que me produce un acortamiento y un esfuerzo en Z que me produce acortamiento. Los dos últimos multiplicados por el módulo de Poisson. ¿Sí? Para la deformación en Y sería similar. El esfuerzo en Y me produce alargamiento, en X acortamiento y en Z acortamiento. Y si nos vamos a Z, pues el esfuerzo en Z me produce alargamiento, en X acortamiento y en Y acortamiento. Tomen nota que también las vamos a estar utilizando estas ecuaciones. Las anteriores eran para un plano, esto ya es para el espacio. Esas ya son las que en realidad nos interesan a nosotros. ¿Qué pasa en un elemento cuando trabajamos con él? Me dicen cuando ya lo tengan, jóvenes. Sí, profe. Disculpen. Por mi parte, ya, profesor. ¿Los demás ya lo tienen? Ya, profe. Ok. Entonces vamos a continuar. Vamos a hacer un pequeño problema para que veamos cómo se aplica esto. ¿Eh? Ok.
Entonces, por favor, tomándote la figura, ¿sí? Y del problema. ¿De qué se trata este problema? Pues básicamente tenemos nosotros un bloque el cual es de aluminio, nos dan su módulo elástico que es de 60 gigapascales y nos dan el módulo de Poisson, que es un tercio. Nos están indicando que determinemos qué carga que solamente actúa sobre el eje X nos produce los mismos efectos que nos producen esas tres cargas aplicadas. Tenemos una carga sobre X de 20 kilonewton, sobre Y de menos 35 kilonewton y sobre Z de 15 kilonewton. Y nos dan las dimensiones del bloque. Entonces tome nota el enunciado y me dicen cuando lo tengan para empezar. Profe, Mande. me acabo de escribir un compañero de un ranchito que si le puede dejar pasar, por favor, porque no tenía internet. Ok, permíteme. Voy Gracias. a ver, dejen. Permíteme de nuevo. Ok. Tome nota y me dice cuando lo tenga. Yo ya lo tengo, profe. ¿Los demás? También yo. Permítame. Aún no, profe. Esperemos un momento, entonces. Bueno, continuamos, jóvenes. Dejo de compartir. Y nos vamos a nuestra hoja de trabajo. Permítanme un momento. Empezamos. Bueno, habíamos nosotros comentado que tenemos nuestras ecuaciones para lo que son, pues, los esfuerzos en 2 y 3 dimensiones, ¿sí? Y lo que nos interesa a nosotros es poder trabajar con esas ecuaciones y saber cómo aplicarlas.
En este caso, las ecuaciones que tenemos nosotros, pues son las que en un momento les voy a indicar ahí en su tabla. Nada más permítame un momento mientras copio las mismas. Ok. Esas son las ecuaciones que tenemos. Ahora nos dicen que este elemento es un cubo al cual le aplicamos esa serie de cargas. Y esas cargas me van a generar cierta deformación que va a estar actuando sobre cada uno de los ejes. Lo que me pide el problema es decir, ¿sabes qué? Determinar qué fuerza podemos aplicar solamente sobre el eje X que me produzca el mismo efecto de deformación sobre el eje Y, creo. Pues lo primero que tenemos que checar qué datos tenemos, qué podemos aplicar y qué tendremos que determinar en primera instancia. En primer lugar, todas las ecuaciones que tenemos nosotros de deformación manejan el módulo elástico. El módulo elástico que nos da del material, ¿qué valor tiene, jóvenes? Se- 70 gigapascales. 70. Ok, 70. El módulo de Poisson, creo que nos dicen que es de 1/3. ¿Sí está bien? Sí. Ahora, para poder trabajar mi elemento, pues debo de convertir estas cargas a esfuerzo, porque las ecuaciones que tengo para deformación manejan esfuerzos. Entonces lo que voy a hacer primero es determinar el esfuerzo en X. El esfuerzo en X es igual a carga en X sobre el área en X. ¿Cuál sería el área que tenemos en X? Pues la que es perpendicular a la carga, que es esta. Estoy poniendo, achurando con color rojo. ¿Qué carga tenemos? 20 por 10 a la 3 newton, que son kilonewton. Y el área, ¿de cuánto por cuánto es esa área? De 40 por 60, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Vean sus cosas. Entonces, sería 0.04, ya convirtiéndolos a metros, por 0.06 metros. ¿Y cuánto nos daría esto? 8333.33. ¿Perdón? ¿8,000? Sí, 8.333.000 trescientos ¿18,000? treinta y tres punto 33. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Me decían que cuánto vale? 8.333.333.33. 8,300. 333.333.33. 3. Pero entonces no son 8, son 8 millones. Ajá. Ok. Serían 8.333 megapascal. ¿Pones? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí. Ahora pasemos al esfuerzo sobre el eje Y. Es igual a carga en Y sobre área en Y. ¿Cuál sería el área que tengo en Y? Pues la que es perpendicular a la carga, que es esta. Por tanto, sería, ¿qué carga tenemos? Menos 35 por 10 a la 3 newton. ¿Y cuáles sean sus dimensiones? ¿Punto qué? ¿Cuánto por cuánto? O sea, este rectángulo que tengo aquí, ¿qué
¿Qué dimensiones tiene? ¿Cuánto por cuánto? Vean su dibujo. 0,06 A ver, ¿por qué 0,6? metros. No, por eso. ¿Pero por qué 0,6? Es 0.08 por 0.04. 0,4. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Y cuánto nos daría esto? Menos 10.937.500. Menos 10,937 megapascal. Sí. Pasamos con el siguiente esfuerzo. Esfuerzo en Z. P en Z sobre el área que tenemos en Z. Ahora sí, el área que tenemos es esta, la que es perpendicular a su fuerza en Z. ¿Qué carga tenemos? 15 por 10 a la 3 Newton sobre el área que sería punto, ¿qué? Punto 0,8 por punto 0,6. $312.000. No, a ver, es 3.125.000. O sea que yo tengo ahorita, 3.125.000. haz de cuenta. Eso. 3.125.000. Sí. 3,125 megapascal. Sí, profe, correcto. Ok. Profe. Lo que voy a hacer ahora es colocar estos valores que acabamos de obtener sobre su partícula, sobre nuestro bloque que acabamos de establecer. Quedamos que sobre X nos da un valor de 8,33, atención. 333 megapascales. No lo maneja el dibujo, pero en realidad debemos de tener nosotros una fuerza de un lado y del otro, un esfuerzo de un lado y del otro para que se encuentre en equilibrio. Sobre Y, ¿cuánto vale? 10,937. Ya no pongo el negativo porque ya el sentido de la flecha me lo indica que se encuentra con presión este elemento. Y sobre Z me dicen que es positivo, que sale. ¿Qué valor tiene sobre Z? 3,125. Esa sería mi condición de esfuerzo sobre la partícula de aluminio que acabamos nosotros de analizar, sobre el bloquecito de aluminio. Estoy pasando de fuerzas a esfuerzos, que es lo que requiero para determinar mis deformaciones unitarias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, ninguna. Tome No, nota, profe. tome nota para continuar.
Bueno, continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir nosotros esos valores en la ecuación para deformación unitaria. Vamos a empezar sobre el eje X. Deformación unitaria en X es igual, ahí tenemos nuestras ecuaciones del lado derecho, la primera que tengo con esfuerzo en X. ¿Cuánto vale el esfuerzo en X, jóvenes? 8.333 por 10 a la 6, porque es mega. ¿Sobre qué? El modo elástico. Me dicen que vale 70, ¿qué? Gigapascal por 10 a la 9. Menos mi módulo de Poisson, que es igual a 1/3, que va a multiplicar ¿a qué? Al esfuerzo en Y. ¿Cuánto vale el esfuerzo en 10? En Y menos 10.937 por 10 a la 6 sobre mi módulo elástico 10, 70 por 10 a la 9, más el esfuerzo 3.125 por 10 a la 6 sobre 70 por 10 a la 9. Si hacen el cálculo y me dice cuánto nos da esto, tomen en cuenta que aquí son muy importantes los signos. Si observan el esfuerzo en Y, es negativo. ¿Sí? Este menos que tenemos, con este menos me va a dar positivo. Y el esfuerzo en Z, pues me va a dar negativo más por menos menos. Entonces el primer término sería positivo, el segundo negativo y el tercero, el primero positivo, el segundo positivo y el tercero negativo. Nada más toman en cuenta eso, ¿eh? Para que no tengan, para que tengamos un valor adecuado de deformación unitaria en X. Profe, ¿Dónde? así completo me sale 0.1705. 0.17. 1705. ¿Todos de acuerdo? ¿Cuánto? 0.1705. Ah, sí, ¿Perdón? Sí, profe. sí, ¿Todos de acuerdo? ¿Los sí. demás? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, doy por hecho que está bien este resultado. ¿Cuál sería la deformación que tenemos? Bueno, nada más para complementar esto que no lo pide el problema. Pero fíjense, sabemos nosotros que deformación unitaria es igual a ¿qué? Es igual a delta, en este caso en X, ¿sobre qué? Sobre L. Si quisiéramos nosotros determinar la delta en L o la deformación en L, sería igual a deformación unitaria por longitud. En este caso, la delta en X sería igual a ¿qué? 0.1705 por la longitud que tiene su, su cubo sobre este eje. ¿Qué longitud tiene su cubo sobre este eje? Vean, ¿qué longitud tiene? 80 milímetros. ¿Sí? Entonces lo tendríamos que multiplicar por 0.08. ¿Y cuánto me daría esto?
Me da 0.01364. ¿Y unidades que serían qué? Metros. ¿Qué quiere decir? Que se está deformando algo así como 13 milímetros en una longitud de 80. Se observan, es muy grande esta deformación. ¿Eh? Este, continuamos. Chequen la deformación sobre el eje Y. ¿Qué esfuerzo tenemos sobre Y el esfuerzo en Y? ¿Qué esfuerzo tenemos sobre Y? Jóvenes, Menos 10.937 por 10 a la 6. menos 10.937 por 10 a la 6 sobre 70 por 10 a la 9 menos un tercio que va a multiplicar a qué. ¿Cuánto vale el esfuerzo en X? 8.33 por 10 a la 6 sobre 70 por 10 a la 9 más el esfuerzo en Z, que es 3.125 por 10 a la 6 sobre 70 por 10 a la 9. Y cheque cuánto nos daría esto. Me sale que es 0.05218. 0 punto qué. 0.05218. Los demás lo checan. Sí, profe, sí sale eso. Un favor lo hacen para Z. A ver, jóvenes, un favor, vamos a rechecar los cálculos que hicieron porque estoy viendo que no sé qué hicieron ahí, pero no me coincide para nada lo que estoy calculando. Vamos a rechecar el cálculo de la formación en X. Vamos paso por paso, por favor. ¿Sí?
¿Cuánto les da a ustedes 8.33, 8.333 por 10 a la 6 entre 70 por 10 a la 9? ¿Se lo hacen? ¿Cuánto les da? 1.19 por 10 a la menos 4. Siguiente. Más. ¿Cuánto les da 10.337 por 10 a la 6 entre 70 por 10 a la 9? Menos 1.56 por 10 a la menos 4. Multiplícalo por un tercio. Menos 5.2 por 10 a la menos 5. Por Sería 10, 5.21, ¿no? 5 puntos por 10 a la qué? Menos 5.21 por 10 a la 13. ¿A la 13? Sí. ¿Por qué A a mí la me 13, sale hija? eso. No sé. Ahora, arriba tienes 10.937 por 10 a la 6, ¿sale? Ajá. Divídelo entre 70 por 10 a la 9. ¿Cuánto te da? No. Punto 19 por 10 a la menos 4. Profe, Mande. es por 10 a la menos 5. O sea, eso es ¿Este? lo mismo, ajá. Es del 5.21 por 10 a la menos 5. Ok. 5.21 por 10 a la menos 5, sale. ¿Por 10 a la menos 5? Sí. Ok, el siguiente es Sí, profe. 3.125 por 10 a la 6 entre 70 por 10 a la 9. 4.46 por 10 a la menos 5. ¿4 punto qué? 46 por 10 a la menos 5. Ahora multiplícalo por un tercio. 1.488 por 10 a la menos 5. Ahora, ¿cuánto le da la suma de esto? Acuérdense que el segundo término, como es por menos, cambia el signo a más y solamente el tercero queda como negativo. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto me da la suma de todo esto? 1.04 Ajá. por 10 a la menos 4. Ahora, ese por 10 a la menos 4, este valor que acabamos de obtener, ¿en qué se parece al que me dieron ustedes? A este. ¿En qué se parece? No, pues de nada, profe. Y quiere decir que automáticamente, si para un examen ya tendrían ustedes mal este problema por no saber despejar. ¿De acuerdo? Entonces voy a ya corregir este valor que acabamos de tener y me recalculan Y porque supongo que también está igual, ¿eh? Este, ya recalculándolo, ¿cuánto nos da? 1.04 por 10 a la menos 4. Y también recalculamos la deformación en Y, que es aquí 1.04 por 10 a la menos 4. ¿Y cuánto nos da la deformación en sí? Deformación en X. Ese 1.04 por 10 a la menos 4, multiplícala por 0.08.
8.32 por 10 a la menos 6. Ahorita me lo das. Deja poner aquí. Es 1.04 por 10 a la menos 4, que multiplica 0.08, y me dice que da, ¿cuánto nos da? 8.32 por 10 a la menos 6. ¿En qué se parece esto al resultado que me habían dado? En el otro día creo que 13 milímetros. ¿Aquí cuántos milímetros son? Ni siquiera 1 milímetro. ¿Ok? Un favor, corríjanme el cálculo que hicieron ustedes para EY, porque supongo que también debe estar igual, ¿eh? Profe, una pregunta, me perdí. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué se multiplicó por .08? Es que Porque me perdí, no. quiero determinar qué deformación tenemos en y sobre ese eje. ¿Sí? La deformación unitaria la deformación unitaria que tenemos nosotros sobre X es 1.04 por 10 a la menos 4, esa dimensional. Si queremos nosotros en realidad conocer en ese bloque cuánto se deforma mi elemento, pues tenemos que calcular delta en X, y delta en X es deformación unitaria ¿por qué? Por longitud. Sí, esta es tu longitud en X y esta es tu deformación unitaria. Tu Ok, longitud, profe, sí. tu longitud en X creo que es 0.08, ¿no? Metros. Sí, ¿Ok? profe. Sí, sí, Y sí. ya obtenemos nosotros la deformación que podemos nosotros medir en este bloque, que son 8.32 por 10 a la menos 6 metros. Un favor, Ok, profe. Gracias. calcúlenlo para Y. Profe, yo Mande. le calculé para ayer, pero corríjame si estoy en lo incorrecto. Pues, Sale menos 2.1080 por 10 a la menos 4. 80 por 10 a la menos 4. Bueno, en primera instancia se ve lógico tu resultado por ¿Se ve 10 a la aceptable? menos 4, pero los demás chéquenlo, por favor. Acuérdense que en este caso el primer término es negativo, el segundo es que negativo y el tercero también es negativo. Los tres son negativos, ¿eh? O sea, se va a hacer la suma de los tres términos. Chéquenlo todos, por favor. Sí, profe, me dio algo muy parecido. Menos 2.104 por 10 a la. A la menos 4. Sí, Los demás, por favor, jóvenes, hay que tener mucho cuidado en los despejes, ¿eh? Porque si ven, no es tanto que no manejemos la mecánica de materiales. Aquí el problema que tienen ustedes es en los despejes. Vamos con la deformación en Z. El esfuerzo en Z es 3.125 por 10 a la 6 sobre 70 por 10 a la 9. Ya. Menos, Profe, mande, a mí me dio en el pasado menos 2.104 por 10 a la menos 4. ¿Todavía entra? menos 2.104, sí, lo que te da tu compañero, aquí es 108 por 10 a la menos 4. Ok, gracias. Sobre, ¿qué esfuerzo tenemos en X aquí? 8.33 por 10 a la 6 sobre 70 por 10 a la 9, más el esfuerzo en Y, que es menos 10.937 por 10 a la 6 sobre 70 por 10 a la 9. Creo que así quedaría la ecuación. Chéquenla a ver si están de acuerdo. Y aquí tendremos que el primer término es positivo en deformación en Z, el segundo es negativo y el tercero es positivo. Profe, Mande. me salió 5.7042 por 10 a la menos 5. A ver si los demás están de acuerdo. Ajá, ahí me dice. Acuérdense que esta deformación unitaria no tiene dimensiones.
profesor, a mí me dio un resultado diferente en la Z. Me da, bueno, déjame estimar, menos 4.7 por 10 a menos 5. ¿A los demás? Sí, profe, a mí me da 5.7 por 10 a la 5. Me da lo mismo que mis compañeros, profe. ¿5.7? Sí. Ok, bueno, vamos a darlo por válido. Fíjense, esta es la primera parte del problema, pero en realidad, ¿qué nos pide el problema? Nos pide determinar qué fuerzas actuando sobre una fuerza que actúe sobre el eje X me produzca los mismos efectos sobre el eje que me produce este sistema sobre esos ejes. Entonces, tenemos que hacer un bloque, va a ser equivalente. ¿Por qué equivalente? Equivalente en deformación unitaria en Y. ¿Qué deformación unitaria en Y tenemos? Me dicen menos 2.1080 por 10 a la menos 4. Entonces, voy a dibujar mi bloque. Y me dicen que sobre este bloque solamente vamos a aplicar una fuerza sobre el eje X. La pongo atención porque lo más seguro, o por lógica, mejor dicho, si aplicamos una carga sobre X, se alarga sobre X y se comprime sobre Y. ¿Estamos de acuerdo? Y el valor que tenemos la deformación unitaria en Y es esa compresión. Entonces, lo que me están pidiendo es determinar qué carga sobre X me produce esa misma deformación sobre Y. ¿Tendremos algún problema en determinarlo, jóvenes? No, profe. Vamos a poner aquí nuestras ecuaciones. Aquí las tenemos. Ahora, ¿dónde vamos a sustituir nosotros? En esta. En este caso, en este bloque equivalente, tenemos esfuerzo en X. No lo conozco, pero sé que existe ahí. El esfuerzo en Y, ¿cuánto vale en este bloque equivalente? 0. ¿Y el esfuerzo en Z? 0. ¿Están de acuerdo? Dado que no tengo cargas en X, en Y y en Z. Sí, profe. Si es eso, pues ya nada más sustituyo. Y sé que la deformación unitaria en Y es menos 2.11080 por 10 a la menos 4 es igual a ¿qué? ¿Cuánto vale el esfuerzo en Y sobre el módulo elástico? 0. Menos el módulo de Poisson, que es 1/3, por el esfuerzo en X, que no lo conozco, sobre el módulo de Poisson, que son 70 por 10 a la 9, más, es, como el esfuerzo en Z vale 0, obtenemos esto. 0. Esto me daría que menos 2.1080 por 10 a la menos 4 es igual a menos 1/3 de esfuerzo en X sobre 70 por 10 a la 9. ¿Y de aquí qué despejamos? El esfuerzo que necesitamos sobre ese eje para que nos produzca esa deformación sobre el eje Y. Si lo despejan,
Profe, da 44 millones 44, 268 mil 44, 200 millones ¿qué? 268 mil. 268. ¿Y sería megapascal? Sí, ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, profe. Ahora, sabemos nosotros que esfuerzo en X es igual a carga en X sobre área en X. Por tanto, la carga en X sería igual a ¿qué? Al esfuerzo en X, que son 44.268 por 10 a la 6 sobre el área que habíamos quedado que era de por ¿cuánto era de cuánto por cuánto? Me regreso un poquito. Sobre X 40 por 60, ¿verdad? Punto 04 por punto 06. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Y cuánto daría esto? a 106.243. Unidades. Entonces, Esa es la carga equivalente que me produce la misma deformación en Y. Observen, no tengo la carga sobre el eje Y, la tengo sobre X, pero estoy calculando la deformación que produce sobre Y. Para esto nos sirve el módulo de Poisson, para poder relacionar cargas sobre un eje con deformaciones en otro. Ya no solamente sobre un solo eje, como vimos al principio, sino ya tomando en cuenta los tres ejes. Eso es muy importante cuando ustedes vayan a entrar a sus materias de diseño, dado que les va a permitir establecer ciertos parámetros. Por ejemplo, tenemos que, esto es se maneja mucho cuando tenemos uniones, ¿sí? Ensambles de gran precisión, donde con cualquier pequeña interferencia ya no funciona nuestro elemento. Pues aquí es donde en función de las deformaciones que podemos tener por las fuerzas, podemos saber si va a tener o no tener interferencia el elemento, dependiendo de lo que se forme el elemento. Uno u otro. ¿Dudas, preguntas? Jóvenes. No, profe, ninguno. ¿Quedó entendido para todos? Creo que sí, por mi parte sí, profe. Un favor, jóvenes, hay que tener cuidado con las operaciones, ¿eh? Porque si observan, sí estamos fallando por bastante al hacer los cálculos. Bueno. Bueno, continuamos, jóvenes. Voy a dejar de compartir. sí, profe. Bueno, vamos ahora a otra cosa. Les había comentado que iba a checar bien cómo íbamos a manejar lo del examen, porque por ahí nos habían comentado que iban a dejar abierto el sistema para que pudiéramos aplicarlo en el módulo que correspondía, pero el viernes estuve platicando con el jefe de control escolar y me comentaba que no es así, ¿sí? Que si acaso darán unos días más para poder subir calificaciones después de las fechas establecidas, ¿sí? Otro detalle, pues que no sé si están enterados que por el momento no tenemos director en la escuela, estamos sin director, entonces no hay quien tome una decisión para solucionar esto. Por tal motivo, lo que vamos a hacer es vamos a manejar nuestro examen en fechas normales y va a ser de forma virtual, lo vamos a hacer por la plataforma. Apunten, el examen va a ser el miércoles de la próxima semana, 2 de marzo. ¿De acuerdo? 2 de marzo. También el día de ayer subí lo que es el problemario que tienen ustedes que entregar para poder presentar el examen. Son 10 problemas de los temas que hemos visto hasta donde vamos. Por ahí falta un tema que es esfuerzo cortante, que lo veremos en los próximos días antes del examen. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Sí, profe. El problemario lo quieren en hojas blancas o en el cuaderno. A ver, el problemario lo pueden ustedes hacer en su cuaderno, en hojas blancas. Por ahí, cuando lo subí, indiqué que debe estar todos los problemas en un archivo PDF.
Lo que sí es importante es lo siguiente, ¿sí? Lo deben de ustedes de entregar a mano. ¿Qué quiero decir? Todos los cálculos a mano y todo lo demás. O sea, sí pueden poner su enunciado con computadora, copiar la figura que viene en el examen en el problemario, para cada uno de los problemas. Pero lo que son los diagramas de cuerpo libre, lo que son los cálculos, debe de ser a mano, ¿sí? Los diagramas de cuerpo libre, por favor, que se entienda las figuras que ustedes realicen. Los cálculos, que se entiendan los números y todo lo que ustedes se estén indicando en cada uno de los problemas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, el día de mañana ¿sí nos vamos a ver para el laboratorio ahí en la escuela o no? Que diga, perdón, A ver, no, va a ser en línea, ¿no? Sí, no, pero vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Cuando nos vamos a ver va a ser el miércoles, este miércoles nos vamos a ver en la escuela, ¿de acuerdo? Yes. Y va a ser solamente la mitad del grupo, va a ser desde la letra A hasta la letra H. Empezamos con Aboites y terminamos con Hernández Robles, la mitad del grupo. La otra mitad va a ser para el siguiente bloque que tengan ustedes que asistir. ¿De la A a la H, profe? A la H, Okay. el primer apellido, el miércoles. Sí, lo que vamos a ver ahí, básicamente, vamos a resolver dudas, porque ya ven que la siguiente semana es el examen. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen alguna duda que tengan sobre esto, la vemos ahí. Checan también su problemario. Si tienen alguna duda sobre el problemario, ahí lo checamos. Por tal motivo, también ese día no nos vamos a conectar clase virtual, porque lamentablemente en la escuela no tenemos las condiciones para poder llevar a cabo esto. Entonces, solamente nos veríamos con los alumnos que tenemos de la A a la H. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, un segundo. profe. ¿No dijo que el examen era el 2 de marzo y justo cae el miércoles de la próxima semana? ¿No? Por eso, pero nos vamos a ver el miércoles de esta semana, hija. O sea, el 23 de febrero. O sea, pasado mañana. Ah, ok. Perdón. Pasado mañana. Sí, porque quiero que nos veamos para... Las dudas deben de ser antes del examen. ¿De acuerdo? Profesor, Mande. entonces entonces le comentamos a los compañeros las dudas que tengamos y ellos se las resuelven. Así es. El resto del grupo. ¿Perdón? El resto del grupo comentamos dudas entre nosotros y ya. Así es. Sí, pues acuérdense que tenemos ahorita la condición que no puede estar todo el grupo en la escuela, solamente a la mitad, cuando mucho. Ok, entonces nos vemos el Ya, día de mañana para práctica sí. de 1 a 2:30. El día de mañana seguimos con clase. ¿Sí? Hasta el miércoles la práctica de la A a la H. Y tendremos con ustedes la práctica, nos toca también mañana, ¿no? Sí, en la práctica de 1 a 2:30. Nos veremos mañana para la práctica, aparte de la clase, para la práctica de 1 a 2:30, ¿estamos de acuerdo? Es el correcto. miércoles nos vemos en hora de clase en la escuela. ¿Sí? Y Va que según va. esto, ¿qué salón tienen ustedes asignado? Para ver si coincidimos. Jóvenes, ¿qué salón tienen? A ver, permítame, a ver, déjalo chico. Profe, ¿qué día se Profe, entrega una el pregunta. problemario? A ver, sí. El salón 224, profesor. Ok, salón también lo tengo. Nos vemos en salón 224. ¿De acuerdo? A las 8:30. A ver, ¿quién más quería comentar? Profe, se me cortó un poco el internet, no lo llegué a escuchar. Mi duda es de que entonces mañana clases en línea. Mañana clase en a las línea. 8. Sí, Y a las 10, no. De 8:30 a la a 1 10. a 2. Ajá. Y el laboratorio lo vamos a tener virtual de 1 a 2:30. Ya, era todo, profesor. Disculpe. Okay. ¿Alguien más? No, profe. ¿No? No. Ok, bueno. Ah, sí, Ortiz iba a apuntar algo más. ¿Perdón? ¿Sí? La compañera Ortiz. Y después le comento yo algo. No, ya resolví mi duda. Muchas gracias. Ok, profe, una pregunta conforme al problemario. Es que no hay problema si lo hago en una tablet, o sea, apuntes, pero en digital, como usted nos enseña ahorita, por ejemplo. No los hay ningún ejercicios. problema con que tú lo veas que viene a mano, ¿sí?
Ok, o que me lo pongas gracias. en una hojita de trabajo. Lo que no quiero es que todos me entreguen el mismo problema resuelto por computadora, por lo menos que al pasarlo a mano, aunque algún compañero se los haya hecho llegar, entienda qué es lo que están haciendo. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces quedamos. Mañana nos vemos a la hora de clase, damos la clase y de 1 a 2:30 de laboratorio. La mitad del grupo de la A al H nos veríamos el miércoles en la escuela. Los demás no tendríamos clase virtual. ¿Queda entendido? Sí, profe. Y el examen es el 2 de marzo. ¿Algo más? No, profe, de momento no. Ok. Bueno, pues aquí dejamos la clase. Nos vemos el día de mañana. Que tengan buen día, jóvenes. Hasta luego, profe. Gracias igualmente, Gracias, profe. Hasta profesor. luego. Gracias, nos vemos mañana. Buen día. Hasta luego, profe. Luego, profe. Hasta mañana.